de la materia, energéticos que tienen lugar cuando se producen esas transformaciones, existen determinados cambios energéticos y bueno, que podemos añadir o extraer energía en esos cambios energéticos que vayan ocurriendo. ¿Qué entendemos por materia? En ciencia, nosotros tenemos que el término general se aplica a todo aquello que ocupa un espacio y posee los atributos de gravedad e inercia. Cuando nosotros hablamos de masa, no tenemos en cuenta la gravedad. Entonces, cuando nosotros incorporamos el concepto de gravedad o fuerza gravitatoria, estamos hablando de peso. Entonces, la cantidad de materia de un cuerpo viene medido por su masa, que vamos a diferenciar de lo que es peso. ¿Cómo diferenciamos? Porque lo afectamos por la fuerza gravitatoria. Entonces, en la Tierra, si nosotros nos encontramos en el mismo lugar de la Tierra, vamos a tener el mismo valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cómo determinamos ese peso? Como el producto de la masa por la gravedad de la Tierra en el punto que estemos trabajando o en el que nos encontremos. Dentro de las propiedades de las materias, nosotros vamos a diferenciar dos, las físicas y las químicas. Dentro de las físicas es todas aquellas propiedades que no cambian la composición de nuestra materia. Pueden ser extensivas o intensivas. Extensivas que dependen de la masa de los objetos en estudio. Por ejemplo, de la masa, la longitud, el volumen. Las intensivas son independientes de esa masa y, por ejemplo, sería el color, el olor, el punto de fusión. Por ejemplo, el punto de fusión a nosotros va a ser fijo, el punto de fusión o el punto de ebullición, supongamos el punto de ebullición del agua, va a ser fijo a una determinada altura con una determinada presión, supongamos 100 grados centígrados. Es independiente si yo tomo el punto de fusión de 100 mililitros, de 1 litro o de 15.000 litros. El punto de fusión o de ebullición va a ser exactamente el mismo. El calor que yo le suministre para obtener o para llegar a ese punto de fusión no va a ser el mismo. Entonces el calor es una propiedad extensiva, mientras que el punto de fusión o el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Y dentro de las propiedades químicas son aquellas que sí se transforman, la materia se transforma cuando ocurre esa propiedad. Dentro de las transformaciones que nosotros podemos tener transformaciones físicas y transformaciones químicas. Dentro de una transformación física, por ejemplo, el paso del agua en estado sólido al estado líquido es una transformación física. No ocurre cambio de materia, yo sigo teniendo agua en estado sólido o en estado líquido, pero la composición es siempre la misma, es el agua. Otro, por ejemplo, una transformación a través de un impacto, yo rompo una botella de vidrio, yo tenía una botella, ahora la tengo rota, pero la botella es exactamente la misma composición, sigue siendo vidrio con la composición que tenía inicialmente. Mientras que en una transformación química yo parto de determinada materia y llego a otra materia distinta de la que partí. Por ejemplo, si yo quemo en presencia de oxígeno una hoja de papel, yo parto de un material orgánico
y luego voy a obtener otro, dependiendo cómo sea esa combustión, voy a tener dióxido de carbono, voy a tener agua, puedo tener carbón particulado, pero no tengo más la hoja de papel inicial. Lo mismo que en el caso, por ejemplo, cuando tengo el hierro. El hierro, si yo a estos tornillos los tengo en buen estado, tendría hierro en estado sólido. Si lo tengo, como se encuentran acá en la foto, en este caso yo ya no tengo, si bien parte de su composición es hierro, ya no es hierro en estado sólido, sino que está oxidado, o sea, yo tengo óxido de hierro. Entonces yo partí de una clase de materia y llegué a otra. Esa sería una transformación química. Cuando nosotros tenemos sistemas materiales, ¿qué es un sistema material? Es una porción de materia que se separa para realizar un estudio experimental. Lo podemos clasificar en homogéneos y en heterogéneos. Los homogéneos son aquellos que presentan todas las propiedades intensivas exactamente igual en todas sus partes. Pueden ser sustancias puras, como son elementos y compuestos, o pueden ser disoluciones. Son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Mientras que si yo tengo un sistema heterogéneo, presentan propiedades intensivas que van variando de una zona a otra. Por ejemplo, acá yo les puse una foto de un granito, una piedra de granito. Es bien visible de que tengo esta forma de esa piedra de granito por diferentes componentes. Yo veo cada una de las fases porque tienen exactamente colores diferentes. Ese granito puede estar compuesto por feldespato, por mica, por cuarzo. Dependiendo el color del granito, puede tener también hasta formaciones de óxidos de hierro. Entonces es un sistema heterogéneo. Yo puedo clasificar las distintas partes en distintas fases. ¿Qué es una sustancia pura? Como les decía recién, es una composición homogénea, uniforme e invariable y cuyas propiedades físicas y químicas son idénticas sin importar su procedencia. Por ejemplo, una sustancia pura puede ser el agua. El agua, más allá de que yo la obtenga por una destilación del agua de mar, la obtenga químicamente uniendo hidrógeno y oxígeno, siempre van a tener la misma densidad, el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición, porque esa sustancia es homogénea y siempre va a estar formada, cuando yo hable de agua, en una relación de hidrógeno y oxígeno siempre fija. Las sustancias puras, a su vez, las clasificamos en elementos y en compuestos. ¿Qué son los elementos químicos? Bueno, yo calculo que lo deben tener más o menos claro. Un elemento químico, ¿dónde los vemos a los elementos o dónde están organizados los elementos químicos? Lo vemos en la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos todos los elementos químicos que se conocen hasta el momento. ¿Y qué es? Es una sustancia formada por un solo tipo de átomo, unidades que forman la materia, que no pueden ser descompuestas o divididas en sustancias más simples, siempre y cuando estemos hablando de la química tradicional. Hasta el momento se conocen más de 118 elementos químicos, de los cuales 92 pertenecen a la naturaleza y el resto han sido sintetizados artificialmente o por bombardeo en los núcleos atómicos o por síntesis química. ¿Cómo los clasificamos o cómo los diferenciamos a cada uno de esos elementos? Y es fundamental que ustedes se familiaricen con esos símbolos químicos. Los símbolos son signos abreviados que se utilizan para identificar un determinado elemento químico. Por ejemplo, el carbono, que lo identificamos como C,
el hidrógeno como H, el cloro como Cl. En general, esa simbología deriva del nombre en español, en inglés, en alemán, en latín, en ruso. Por ejemplo, cuando pueden tener una sola letra o dos letras. En el caso de que tengan dos letras, la primera siempre es en mayúscula y la segunda en minúscula. Ejemplos tienen, por ejemplo, el cobre, que deriva de cuprum, que por eso se lo identifica como Cu. Argentum, para denominar a la plata, por eso se le identifica el símbolo como Ag. Aurum, para identificar al oro, por eso se lo identifica con el símbolo de Au. Los símbolos de los elementos pueden ser utilizados para nombrar el elemento, pero también para cuando uno habla de una determinada fórmula química. Por ejemplo, si yo hablo de la combinación del oxígeno con el hierro, o sea, el trióxido de hierro, la forma de identificarlo es escribiendo su fórmula partiendo de la combinación del hierro con el oxígeno. El símbolo suele representar un átomo del elemento y tienen determinadas masas fijas, denominadas masas atómicas o relativas, que ya vamos a ver cómo los calculamos. Así, el símbolo representa a menudo una masa atómica de un elemento o un mol de ese elemento. Hay muchos elementos que en la naturaleza los encontramos de manera molecular, es decir, formando una molécula. Pueden ser el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el flúor. Algunos son bimoleculares y otros es la unión de más de un átomo, por ejemplo, el azufre 8 o el fósforo 4. Ahora bien, ¿qué es un compuesto químico? ¿Qué interpretan ustedes por un compuesto químico? Si yo hablo de un compuesto químico, estoy hablando de que es una sustancia que es eléctricamente neutra, es decir, en la unión de cada uno de los átomos que están formando ese enlace. Estoy viendo que queda menos de un minuto, si se corta, no le dijimos recién, nos tenemos que reconectar a esta misma reunión. Entonces, es eléctricamente neutro el compuesto químico. Cada una de las cargas de los átomos que están formando esa unión se anulan entre sí para formar una molécula. ¿Y qué es una molécula? La molécula es la entidad más pequeña posible en la que se mantienen las mismas proporciones de los átomos del compuesto originario. Si yo hablo del agua, por ejemplo, yo voy a tener la unión de oxígeno e hidrógeno, y así tenga una molécula o tenga un litro de agua,